Buenas noches, bienvenidos una vez más a Contraste, el programa de debates del Consejo de Bogotá. Soy Maritza González Cepero y me complace saludar a cada uno de los televidentes que nos acompañan a esta hora cuando son las 10:30 de la noche aquí por el Canal 13. En este programa se hablan temas álgidos de Bogotá y este sin duda el que vamos a discutir hoy es importante para los ciudadanos. Se trata de las basuras, de la recolección y la disposición que tienen y sobre todo lo que está pasando con el principal vertedero de basuras que tiene Bogotá y estamos hablando de Doña Juana. Doña Juana se inauguró en 1988, más exactamente el 1 de noviembre y alguna estadística, diariamente recibe aproximadamente 6.200 toneladas de basuras. Entran también aproximadamente entre 800 a 500 vehículos diarios transportando basuras y la mayoría, del 70 al 80%, son orgánicas. Con nuestros invitados del día de hoy vamos a estar despejando algunas de las tantas preguntas que surgen. ¿Qué va a pasar con las basuras a unos años venideros? ¿Qué se está haciendo para mitigar el impacto ambiental y sanitario del relleno de Doña Juana? ¿Hay peligro de nuevos derrumbes de desechos como ha sucedido en el pasado? Exactamente dos que fueron muy importantes. 1997, donde se derrumbaron cerca de 550.000 toneladas de basuras en ese momento, y el otro fue en el 2015 aproximadamente con el mismo número de toneladas, 550.000 toneladas. Hay un plan B para cuando el botadero cumpla con su vida útil que se está presupuestando para el 2030. ¿Existen alternativas para sustituir los rellenos sanitarios? Ustedes también pueden participar. Ustedes también son activos en este programa y lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales. Les recuerdo, @Consejo de Bogotá con el numeral Contraste, y también pueden consultar todos los temas a través de la página web www.consejodebogotá.gov.co. Quiero formularle a cada uno de los televidentes que nos acompañan a esta hora algunas de las preguntas que ustedes pueden discutir en casa. ¿Se debe replanear la disposición final de las basuras en Bogotá? ¿La capital debería tener un nuevo botadero de basuras? ¿Y está de acuerdo con sacar el relleno sanitario del perímetro urbano de la ciudad? Porque la gente que habita alrededor de ellos ha tenido serios problemas de salud que vamos a estar discutiendo con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Mochuelo Alto. Quiero saludar a mis invitados, el concejal del Centro Democrático, Diego Devia, quien es músico, cursa en liderazgo, actualmente cursa estudios de administración pública, su cuenta de Twitter es @DiegoDeviaT. Concejal, muchas gracias por acompañarnos de nuevo a Contraste en este arranque de 2017 con un tema álgido para Bogotá y es el tema de las basuras. ¿Qué tanto impacto tiene el relleno de Doña Juana a la redonda de las personas que habitan en el sector? Bueno, pues tiene un alto impacto, no solo para la localidad de Ciudad Bolívar, también para la ciudad de Usme, los barrios como Granada Sur, y pues está teniendo un impacto muy fuerte en la salud de todos los ciudadanos y pues especialmente para Bogotá, mirando que esperamos que haya un plan a futuro para saber qué hacer con las basuras en el distrito. Muchísimas gracias, concejal. También me place saludar a esta hora al concejal por el partido Alianza Verde, Jorge Torres. Él es filósofo y experto en educación, maneja muy bien también los temas ambientales. ¿Usted cree, concejal, con las muy buenas noches, que el relleno de Doña Juana va a cumplir su vida útil para el 2030 como está presupuestado o antes? Bueno, Maritza, muy buenas noches. Pues lamentablemente, si seguimos en este ritmo de entregarle al relleno de Doña Juana 1.500.000 toneladas al año, claramente la vida útil del relleno pues se va a cortar mucho antes. Nosotros esperamos que esta administración tome decisiones serias frente al relleno de Doña Juana para que cambiemos no solamente la forma en que disponemos de los residuos sólidos en nuestra ciudad, sino que hagamos transformaciones culturales que nos permitan comenzar a reciclar en la fuente, a separar en nuestras casas, porque es la única forma que vamos a tener para reducir el número de toneladas que le llegan diariamente al relleno de Doña Juana. Y adicionalmente es muy importante que logremos que ese material que llega al relleno de Doña Juana le hagamos un mayor aprovechamiento para que saquemos recursos de la basura, pero adicionalmente
reduzcamos los daños ambientales que el relleno de Doña Juana le está generando a la ciudad de Bogotá. Usted ha mencionado dos temas que vamos a discutir más adelante, el tema de las transformaciones culturales, cómo se harían, cómo los ciudadanos vamos a hacer esas transformaciones culturales y cómo aprovechar esos materiales que llegan al relleno de Doña Juana. También nos acompaña el profesor Fabio Arturo Rosso, ingeniero químico y especialista en pedagogía y gestión ambiental. Él es coordinador académico del Colegio Rural José Celestino Mutis, que está ubicado muy cerca al relleno de Doña Juana, aproximadamente 1 kilómetro, cuenta con 1.700 estudiantes y los jóvenes y los niños y niñas y adolescentes que estudian allí pues se han quejado de muchas enfermedades y por supuesto de los vectores que hay alrededor del sector. Profesor, muchas gracias por acompañarnos a Contraste. Álgida la situación que se presenta y más cuando usted es un coordinador académico y tiene de cerca los problemas de la población. Muy buenas noches, Maritza. Sí, efectivamente, como coordinador del colegio, uno todos los días está presente en medio de la comunidad y encuentra todas las quejas y problemas sanitarios de salud que tienen la comunidad y los niños para poder vivir en ese sector. Quiero recordar la cuenta de Twitter del profesor, es @emberracao. Y yo le decía que se estaba emberracao con esta situación, me dijo que sí. También quiero recordar la cuenta de Twitter del concejal Jorge Torres, es @JorgeBTA. Y ahora voy a saludar a Mariluz Torres, una de las habitantes del sector aledaño al Botadero. Estábamos hablando de Mochuelo Alto, pero además ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector. Nos complace de verdad tenerla aquí, Mariluz, y usted como presidenta conoce todos los problemas que tiene el sector, además porque no solamente son los ratones, son los insectos, ya incluso este año en unos reportes que salían en los diferentes medios de comunicación, una señora de 28 años falleció por comer una manzana que estaba infectada por heces de ratón, que eso fue la confirmación. Buenas noches, Maritza, y a todos los presentes. Efectivamente, la problemática del relleno sanitario Doña Juana nos ha venido afectando por varias décadas. Tenemos un incremento de vectores, los malos olores y la contaminación, otros vectores como las ratas constantes en la zona, los malos olores, la invasión constante de moscos que producen en los niños afectaciones en su piel, enfermedades como dermatitis y otras, y sobre todo también afecciones respiratorias que producen por las emisiones tóxicas de los gases que de allí se desprenden. ¿Cuántos casos diarios les llegan a ustedes? ¿Tienen conocimiento con la Secretaría de la localidad 19 de Ciudad Bolívar? ¿Ustedes hacen esos reportes? Pues debo comentar, a propósito de esa pregunta, que es tan crítica la situación de nuestra comunidad que ni siquiera en la zona tenemos un sitio, un hospital, digamos el Hospital Vista Hermosa, que es el que funciona allí, no está funcionando en este año y esperamos que lo entregue la Secretaría de Salud a mediados de abril de 2017. No contamos en la zona con una droguería, al menos su situación que, digamos, se presenta alguna enfermedad o algún caso, un accidente, como se ha presentado varias veces, los habitantes tienen que desplazarse al hospital de Medicine, que es el punto más cercano de atención. Bueno, vamos a estar profundizando este tema. ¿Qué les dice el alcalde? ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Cómo pueden contribuir? Pero antes quiero invitar a todos ustedes, nuestros televidentes, a los concejales, al profesor y a nuestra presidenta de la Junta de Acción Comunal de Mochuelo Alto para mirar este informe que han preparado los periodistas de Contraste. ¿Desde cuándo nació el botadero de Doña Juana hasta hoy? ¿Qué ha pasado con este relleno, el vertedero más importante de basuras que tiene la capital del país? El relleno sanitario de Doña Juana está ubicado al sur de Bogotá en una extensión de 741 hectáreas rurales y urbanas, correspondientes a la localidad de Ciudad Bolívar. Es el sitio de disposición final de los residuos sólidos de gran parte de los ciudadanos que habitan en la capital del país y está licenciado desde 1988 por la Corporación Autónoma Regional, luego de que fueran cerrados los botaderos de Gibraltar y El Cortijo. Por acumulación de gases en 1988 y en 2015 se produjeron 2 derrumbes. El primero fue el más grave ya que se deslizaron 500.000 de toneladas de basura. En los últimos años, con el crecimiento de la ciudad, se han multiplicado los asentamientos urbanos en los alrededores del botadero, con el consecuente impacto ambiental y sanitario por los olores e insectos que genera el mismo. Pues sí podría existir alguna, pues hacer un relleno que sea mejor elaborado, porque el que tenemos acá en Bogotá
tuvo una mala infraestructura, por así decirlo, digamos, tuvieron varios problemas con los desechos que se generan, digamos, de gas metano. Hubo una explosión, creo que en el 90 y algo, entonces la explosión se dio por el mal uso, digamos, de los gases generados ahí. Buscar como una solución o una alternativa es demasiado complejo y tendría que haber un estudio demasiado elaborado, y acá en Bogotá pues es complejo de empezar un estudio así y buscar más o menos una zona indicada. Al relleno le quedan 6 años de vida útil, de acuerdo con la licencia otorgada por la Corporación Autónoma Regional. Frente a este hecho, muchos se preguntan si la administración distrital tiene previsto un plan B para reubicarlo o si se ha contemplado una alternativa diferente. Mondoñedo, que ya queda más afuera de la ciudad, más lejitos, y a esos todos como estéril, allá eso no sirve para nada. Pues yo creería que hacer un nuevo botadero de basura, o sea, sí, crear otro punto donde puedan almacenar la basura. Digamos en un sector fuera de Bogotá, fuera de la población. Pues. El botadero de basura Doña Juana tiene sus problemas, pero creo que no existe otra alternativa. La alternativa sería reciclar, reusar y reutilizar. No veo otra. El relleno sanitario de Doña Juana es el eslabón final de una cadena que incluye la recolección de desechos mediante empresas prestadoras, las autoridades sanitarias y las de vigilancia y control. La Corte Constitucional reconoció en esta cadena a los recicladores, quienes por su oficio son los encargados de recuperar y separar el material susceptible de reincorporarse al ciclo productivo. La discusión para muchos consiste en si a la ciudad le llegó la hora de replantear el tema de las basuras. El debate apenas se inicia. Después de ver este resumen amplio y detallado de lo que ha pasado con el relleno de Doña Juana, concejal Devia, yo quiero hacerle una pregunta. Cuando se pensó en estos 592, digamos, zonas de hectáreas aquí en Ciudad Bolívar, ¿se pensó que realmente era el mejor sitio en Bogotá donde se realizara un vertedero? Es decir, ¿había estudios previos para pensar en esa zona como un relleno? Pues inicialmente no. Como sabemos, el primer POT, estuvo en el 2000 y Bogotá estaba creciendo de una manera desordenada. Y yo pienso que no se miró las dimensiones, ya que queda igual dentro de la ciudad, ¿cierto? Era una zona muy rural, pero pues el impacto tal vez no se midió de la manera como se iba a hacer. Entonces vemos que esto trajo pues el desbordamiento de lo que vemos hoy. Se calcula que cada año se está aumentando un 20% las basuras, y yo pienso que no se hizo el estudio correcto y de las dimensiones correctas. Como usted nombra, algunos otros dicen que eran más hectáreas, eran 623 hectáreas las que perimetralmente tenía el relleno. Y pues vemos hoy que de las 45 hectáreas son las que están por llenar ahorita, y se calcula, como usted decía, más o menos al 2030, 2033, algunos dicen, y no se hizo el cálculo correcto, y pues es lo que desemboca en lo que vemos hoy. Concejal Jorge Torres, desde el Cabildo Distrital, ¿qué están discutiendo frente a la situación del relleno de Doña Juana? ¿Qué otras salidas ustedes ven para la recolección de basuras en Bogotá? Pues mira, este tema ha sido discutido en el Consejo de Bogotá por iniciativa de diferentes concejales, pero adicionalmente porque estudiantes del Colegio José Celestino Mutis, el colegio rural que está muy aledaño, muy cerquita al relleno de Doña Juana, nos enviaron un video donde nos pedían a los concejales de Bogotá que atendiéramos la difícil situación en la que viven ellos. Ya ustedes lo mencionaron, tanto el coordinador como la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Los estudiantes que viven aledaño al relleno de Doña Juana, pues lamentablemente sufren las consecuencias de toda la basura que los bogotanos depositamos allí. Lamentablemente a esta población le toca vivir en medio de nuestras basuras. Y eso genera afecciones en los ojos, irritaciones permanentes, hongos en la piel, obviamente enfermedades respiratorias permanentemente, toda vez que el olor del relleno de Doña Juana, a pesar de que los que habitan cerca de ellos a veces se acostumbran o se acostumbraron lamentablemente, cuando uno es foráneo y llega a esta zona, pues uno siente el olor inmediatamente. Mi experiencia personal fue cuando fui a visitar el colegio y a hablar con los estudiantes, pues me llevé una gran sorpresa, y es que ese día ellos me decían, bueno, hoy afortunadamente no
no hay olor, no se ha presentado ningún pequeño derrumbe, porque hay movimientos de basura que esparcen el olor lamentablemente de manera muy constante. Y mientras ellos me decían, afortunadamente no hay olor, yo realmente tenía, pues estaba descompuesto porque yo sí sentía el olor nauseabundo de la zona. Lamentablemente los bogotanos no somos conscientes de que cada vez que arrojamos basura, pues estamos afectando la vida de cientos de familias que viven alrededor de Doña Juana. Aquí hay dos situaciones que lamentablemente suceden. Por un lado, pues el relleno se ubicó en una zona, digamos, en ese momento histórico, pues estaba casi a las afueras de la ciudad. Lamentablemente, pues habían campesinos en esa zona, habían algunas comunidades allí, pero el distrito no tuvo la capacidad de contener las familias que iban y hacían aprovechamiento económico del relleno de Doña Juana, y se fueron asentando poblaciones que quedaron metidas al lado del relleno. Y obviamente eso fue una situación que no se controló a tiempo y que hoy es un dolor de cabeza tanto para los habitantes de ese sector como también para la administración distrital. Profesor Fabio Arturo, ¿exactamente qué contenía ese video que ustedes enviaron al Consejo Distrital? Era un trabajo de unas docentes del colegio que querían mostrar un poco a la opinión pública lo que sufren los niños de día a día cuando llegan al colegio. Y pues lo que quiere llamar la atención es que en este momento en la ciudad debería haber una emergencia ambiental grandísima, porque los impactos negativos ambientales del relleno sanitario no son solamente los olores, sino también el relleno sanitario genera gases, efecto invernadero, genera líquidos contaminantes, que los hemos llamado lixiviados, y genera afectación al suelo, en tanto que puede infiltrar las aguas subterráneas que por allí pasan. Tenemos datos de los mismos padres de familia que trabajan en el relleno, pues comentan que las condiciones en las que ellos trabajan son bastante precarias, que no cumplen con todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, que su salario es cercano al mínimo, aun cuando trabajan en unas condiciones muy complicadas, que los mismos transportadores que llegan con la basura allí encuentran un estado muy lamentable de las vías que amenaza con derrumbes, que técnicos como Julio Fierro, un geólogo, comenta que no hubo estudios geotécnicos para garantizar que no haya fallas geológicas, y que debido a esto la emergencia es inminente, que cada día el problema se complica, y que además de eso hay soluciones tecnológicas alternativas muy diferentes que no obligan a enterrar la basura, sino que pueden permitir que se produzca dinero con ella y que no haya tanta contaminación como la que en este momento. Profesor Fabio, quiero hacerle esta pregunta. Ustedes enviaron este video al Consejo de Bogotá. ¿Ustedes creen que han recibido alguna respuesta de parte de los concejales, de parte de la alcaldía distrital? Pues afortunadamente... Porque es que estamos hablando de una población de 1.700 estudiantes y que se presentan estos inconvenientes de salud especialmente, más lo que usted menciona. No solamente es un problema de olores, sino de gases, de tema infecto invernadero, de lixiviados, la problemática de la economía de los padres de familia, los ratones, insectos, etcétera, etcétera. Pues el hecho de que el Consejo haya tomado en cuenta este video es un principio que nos alegra, pero como le comento, la problemática no solamente de los niños que están allí, sino de sus familias, y además afecta a toda una cuenca del sur de Bogotá, que es la cuenca del Tunjuelo, porque tengamos en cuenta que los lixiviados llegan al río Tunjuelo y van hasta Bosa, llegan al río Bogotá. O sea que la problemática no solamente desde el punto de vista del profesor Fabio y la comunidad que vive allí, sino es un problema que debe ocupar a toda la ciudad. ¿Usted iba a decir algo, concejal? Pues como dice el profesor, es cierto, se producen más o menos 15 litros por segundo de lixiviados, de los cuales solo llegan al tratamiento 13 litros. Se están perdiendo 2 litros que están llegando a la tierra y estos se están filtrando, afectando las tierras. Y una de las cosas que hay que trabajar por mitigar es que hay que ampliar esa planta de tratamiento y hay que mejorarla. Ya hay unos recursos asignados por parte del distrito para el mejoramiento de la planta, porque es algo súper importante, y que los olores no muchas veces vienen de la basura, sino de la misma planta. Quería hacerle una pregunta a Mariluz antes de seguir con el concejal Jorge Torres. Usted, como presidente de la Junta de Acción de Muchuelo Alto, ¿qué ha hecho con la comunidad para mitigar todos los efectos que tiene el relleno de Doña Juana? Y si ustedes también, al igual que el profesor Fabio Arturo Rosso, han hecho, no sé, cartas, han, no sé, hablado con la alcaldía
primero de la localidad de Ciudad Bolívar y después con la alcaldía distrital. Claro que sí, Maritza. Como presidenta de la Junta he acudido a varias reuniones con directivos de la OAS y CGR, el operador. En ellas he expuesto la problemática y he solicitado varios informes que no se me han entregado. ¿Qué tipo de informes? Temas de contaminación, los análisis que se han tomado de material particulado, de emisiones de gases, de lixiviados. Hemos también solicitado el acompañamiento permanente, digamos, en aspectos relacionados con el diario vivir de los habitantes. Quiero corregirle, perdóneme que le diga, concejal, no es que la población de Mochuelo Alto se haya acostumbrado a los olores, no. Lo que pasa es que la población es residente de allí, no tiene otro lugar a donde acudir, ¿cierto? Tiene su arraigo allá, perdió ya su identidad como campesino porque la tierra ya cambió su expectativa, ya no se puede sembrar porque ya no es viable, ¿cierto? Y además, con tanta contaminación permanente y en el olvido o en el abandono estatal en que estamos. Porque quiero comentarles en este programa, aprovecho la oportunidad, no contamos ni siquiera con líneas telefónicas, allí no hay internet, allí no hay un sitio para recargar la tarjeta del CID, ¿cierto? El sistema de transporte, la ruta 618 que acude a nuestra vereda, pasa alrededor de 1 hora, los días de lunes a viernes, los fines de semana el horario se altera y pasa cada 2 horas, ¿cierto? Allí encontramos una población alta de niños, madres embarazadas y adultos mayores que tienen enfermedades que deben acudir al servicio médico en la ciudad de Bogotá y digamos que tengan una cita agendada a las 7 de la mañana, deben salir de sus casas, de sus fincas a las 3, 4 de la mañana. Uy, concejales, ahora cuando regresemos de comerciales, ustedes van a responderle a Mariluz Torres, porque no solamente es la problemática del relleno de Doña Juana, ya hizo una citación de la cantidad de problemas que tiene la comunidad de este sector de la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Ya regresamos y estamos con ustedes, nuestros televidentes, después de este corte de comerciales. Seguimos aquí en Contraste hablando del relleno de Doña Juana y todos los inconvenientes que tiene para esta población, pero además que estamos precisando con los invitados, con nuestros 2 concejales, el profesor Fabio Arturo Rosso y también con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, que es un problema más de fondo, y yo sí quería ver cuál es el compromiso que tienen los concejales frente a la lista que ha anunciado Mariluz. No tienen líneas telefónicas, mal servicio de salud, no tienen el hospital cercano que es Vista Hermosa y les toca acudir a Meisen. Pues no me quiero salir obviamente de la línea del problema del relleno de Doña Juana, pero sí, concejal Torres, yo creo que desde aquí hay un compromiso de parte de ustedes del Consejo para esta población de Bogotá. Sin lugar a duda. Por eso nosotros, pues, atendiendo el llamado que nos hicieron concretamente los estudiantes del Colegio Celestino Mutis, conformamos una comisión accidental compuesta por concejales de diferentes tendencias políticas para tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo. Lo primero que hicimos fue hacer un muestreo, una pequeña encuesta en el sector donde le preguntamos a los habitantes cuáles eran los principales problemas que les estaba generando el relleno de Doña Juana, no solamente desde el punto de vista de salud pública, porque ya, digamos, ese tema lo tratamos, sino adicionalmente otra serie de problemas que pues esta comunidad tiene y que la presidenta de la Junta de Acción Comunal nos ha expuesto. Nosotros, frente a esa demanda de requerimientos, entonces lo que hemos venido haciendo es citamos a entidades
para que nos dijeran qué es lo que se está haciendo. Entidades, por ejemplo, a la Secretaría de Salud le preguntamos, bueno, allí no hay un servicio de salud ni oportuno ni eficiente para esta población, ¿qué se va a hacer? Entonces nos contestaron el tema de la UBA que estaba allí funcionando, una UBA que pues en principio presta servicios de salud básico, ¿cierto? La apuesta de ellos es volverla a abrir el próximo año. A propósito, hace apenas 2 meses. Tal cual. ¿Y funciona el tiempo que les dijeron o no? Y no funciona realmente así, porque a veces, digamos, la gente, el usuario viene de la finca a consultar allí y no hay personal atendiendo, o simplemente hay un letrero anunciando hoy no hay servicio. Sí, esta era una UBA que estaba cerrada, que llevaba unos meses cerrada, nosotros logramos que se volviera a abrir. No hemos logrado que se preste un servicio eficiente. Ahí estamos en conversación con la Secretaría de Salud para que generen todo un plan de acciones colectivas que permitan mitigar las afecciones en la salud de los habitantes. Adicionalmente hemos hablado con la Secretaría de Hábitat para que en coordinación con la UAES pues se garanticen que aquellos compromisos que el operador tiene con la comunidad, que CGR tiene que hacer en estos lugares, no se nos queden como pañitos de agua tibia, porque ellos van y hacen justamente en la época de diciembre eventos, les entregan regalos a los niños, llevan pañitos de agua tibia para alegrarle la vida a la comunidad, pero aquí los compromisos del operador tienen que ser mucho más claros en términos de qué es lo que van a garantizar para que esta población pueda tener mejores condiciones. Y eso se refiere a que el operador debería estarle ayudando a esta población a mejorar las condiciones de las viviendas, mejorar temas de control de las moscas que hay en el sector, de los vectores. Adicionalmente tendría que estar garantizando algún tipo de beneficio de retorno social, por ejemplo, en términos de cupos de educación superior que se le deberían estar garantizando a los jóvenes que habitan en este sector. Entonces, ese tipo de cosas las estamos identificando, las estamos viendo para que el operador le ofrezca mejores servicios a la comunidad. Pero adicionalmente, el distrito, tanto la unidades, la OAES como la Secretaría de Hábitat, pues tiene que ampliar el espectro, porque el operador actúa en un anillo muy pequeño. El resto de la comunidad que se ha afectada, el resto de ciudadanos, tanto de la localidad de Ciudad Bolívar como de Usme, pues necesitan una atención porque pues ellos están siendo afectados por toda la basura que producimos los bogotanos. Y ahí claramente tenemos que mejorar esas oportunidades y esos beneficios que el distrito le otorga a esta comunidad. O sea, la compensación se tiene que dar en un aspecto educativo, en el aspecto ambiental, en el aspecto de salud y en el aspecto de movilidad. Pienso que esos son los puntos en que tiene que haber un plan de compensación para estas localidades tan afectadas y esta población. Ese plan de compensación se tiene que ampliar. Yo leía y en el estudio hay unos talleres, yo pienso que estoy de acuerdo con el concejal Torres, educación superior, becas claras para mejorar la calidad de vida de las personas y no pañitos, como dice el concejal, cosas, no. La salud es una prioridad, no puede ser compensar con un taller que no es mérito, es valioso, pero si la afectación es salud, es algo ambiental, pues se tiene que mejorar la salud, garantizar la salud, acercar. La compensación, algunos leían algunas cosas, por ejemplo, el alcantarillado. No es que no, o sea, claro, merecen el alcantarillado, pero pienso que no debe ser, no es algo de compensación, es algo natural que se tiene que dar. Ustedes hablan de los planes de compensación y volviendo al tema del impacto del relleno de Doña Juana a estos sectores, porque también tengo cifras aproximadas. Mochuelo Alto tiene una población de 2.200 habitantes y Mochuelo Bajo de 4.500. Si son compensaciones y planes de compensación en el tema ambiental, ¿ustedes qué están haciendo para controlar o mitigar el impacto de vectores, concejal? Bueno. ¿Han hecho alguna avanzada, alguna campaña con los estamos habitantes? Pues, primero haciendo el seguimiento, que se cumpla este plan ambiental que tiene que tener primero el operador. ¿Y cuál es ese plan ambiental? El plan, pues, los lixiviados. ¿Y qué se está haciendo con los lixiviados? Yo le voy diciendo porque es que Exacto. son temas demasiado importantes. Entonces, y tenemos que aterrizarlos. Pero Maritza, antes de que Diego conteste, que hay una cuestión que hay que aclararle a los ciudadanos
y es que los concejales no tenemos la capacidad de acción directa. Nosotros hacemos control político. Y por eso es que hemos estado vigilando. Claro, pero ustedes controlan los actuares de los alcaldes. La acción real tiene que ser efectivamente tanto de la administración distrital y en este caso principalmente del operador. Qué pena que lo... No, me parece validísima la aclaración. Entonces, esa mitigación en los lixiviados, hay que trabajar fuertemente con los lixiviados. El operador está para trabajar los lixiviados y la aglomeración final de las basuras. Y en esos puntos hay que trabajar. Hay que hacer el seguimiento, como dice usted, el estudio de qué está pasando, o sea, el estudio del aire, cómo está, la población de roedores, la población de esas moscas. Eso hay que empezar a trabajar. Claro, pero es que Mariluz está controlada. Diciendo que ha pedido unos informes y no los han entregado para mirar todo este tema de eso, olores, de gases, etcétera, etcétera. Ese es nuestro deber y también vamos a trabajar para que eso se cumpla, porque no le pueden negar un momento, concejal. También quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles, en efecto, en el licenciamiento que otorga la CAR hay una serie de medidas compensatorias que se han venido tergiversando. Sí, efectivamente se nos ha ofrecido educación superior, pero la educación superior que se nos ofrece a nuestra comunidad es con el enlace con el SENA. Yo en una reunión personalmente dije y solicité, ¿por qué nuestros jóvenes de nuestra comunidad no pueden acceder a una universidad distinta, a una universidad a profesionalizarse, no a una carrera técnica? ¿Por qué no pueden ir a una Javeriana, a unos Andes, a la Nacional o qué sé yo, a otras entidades? Pero Mariluz, digamos que ese tema, digamos, de la educación es un tema de educación superior y nosotros lo trabajamos aquí en contraste y lo discutimos. Pero digamos ya en el tema ambiental, porque digamos, hoy nuestro programa está reflejado en el tema del impacto ambiental, el tema de salud. Yo entiendo y es importante que usted está aprovechando este espacio porque la están viendo en directo en este momento y mucha gente de Mochuelo Alto obviamente dice, tenemos una líder que también está poniendo a consideración sobre una mesa, que tengo 2 concejales que pueden llegar a hablar estos temas también con la administración distrital. Y la entiendo, y aquí ellos se han comprometido. Además, lo que decía también el concejal Torres es que ellos han estado en las zonas para mirar cuál es el impacto que tiene la población y los habitantes, y seguramente están tomando nota, porque están tomando nota de lo que usted está diciendo. Entonces, para redondear, solo quiero decir que es que la gente ha tomado, digamos, ha hecho una lectura tergiversada de lo que está sucediendo en la población aledaña del relleno sanitario Doña Juana. La gente piensa, los demás habitantes de Bogotá piensan que la gente ya se acostumbró y que allá están en unas condiciones óptimas, que su calidad de vida es, digamos, la normal de cualquier bogotano, pero no es así. No es así. Yo sí solicitaría aquí con la presencia de los concejales que hicieran visitas al sitio, que entraran directamente al relleno, que vieran cómo se hace la disposición. Les voy a hacer la pregunta. ¿Usted, concejal Devia, ha entrado al relleno de Doña Juana? No, ha estado toda la población alrededor. Concejal. La segunda acción que hicimos con los miembros de la Comisión Accidental fue una visita a la planta. ¿Pero lo ha recorrido? Recorrimos toda la planta. Yo también como periodista he recorrido el relleno de Doña Juana. Usted como profesor aledaño de la zona que habita por el sector. No es tan fácil entrar, no creo. No es tan fácil porque yo tenía un permiso, por supuesto, y por supuesto que sí. Quiero ir, hay que ponerse unas vacunas antes, estoy en eso. Yo quiero llamar la atención, la oportunidad que nos da hoy el programa para llamar la atención a los señores concejales en lo siguiente. No solamente el tema de que la población aledaña sea de alguna manera recompensada o mitigada del daño que se le hace, sino que es un tema de la ciudad y ya desde anteriores administraciones, desde el 2005 por ejemplo, la comunidad ya ha sido muy activa, ha armado propuestas, se ha reunido con las administraciones y se ha construido un plan de gestión social que ya está escrito como documento que nunca se ha podido concretar. Entonces, como estamos en este momento revisando POT, usos del suelo, sería bueno que, si hacemos política pública de gran alcance, si miramos las competencias de las entidades, porque además tenemos entidades que no son del distrito, que son por ejemplo la CAR, que hay, digamos, también una injerencia del departamento de Cundinamarca por la posibilidad de otros rellenos sanitarios, y encontraremos que la comunidad tiene ya propuestas que han sido ventiladas, debatidas, pero que no ha habido la suficiente voluntad política para entenderlas. Me parece que hay muchos intereses creados de gran capital, en el sentido de que si la actividad continúa así, hay quienes se favorecen, si se cambia la actividad, hay quienes se afectan.
Entonces que miremos desde ese punto de vista, porque créanme que hay bastantes propuestas muy serias, científicas incluso. Fabio, a mí me interesaría conocer estas propuestas, por lo menos una o dos que haya planteado la comunidad, pero la vamos a escuchar después de esta pausa. Consejo, Compromiso y Transparencia por Bogotá. Estamos en Contraste, el programa de debates del Consejo de Bogotá, discutiendo el tema del vertedero más importante que tiene la capital del país, que es Doña Juana. Pero antes de ir a buscar soluciones de lo que podría pasar a unos años, y más sabiendo que la vida útil está contemplada para el 2030 del relleno de Doña Juana, nuestro invitado Fabio, que es profesor del Colegio Rural José Celestino Mutis, nos estaba diciendo que la población cercana al relleno de Doña Juana ha presentado algunas propuestas, pero que no han sido, digamos, escuchadas o no han sido bien recibidas. Una buena propuesta que tengan ustedes, ¿y por qué creen que no han sido bien recibidas? Hay alternativas a enterrar la basura. Tú hablabas de mirar dónde se dispone en Bogotá un sitio para colocar la basura. No es necesario enterrarla. Hay procesos de gasificación que hacen que la cantidad de gases que se produzcan no sean efecto invernadero, o sea, que no sea metano, que no sea benceno, que no sea tolueno, sino que sean gases que no contaminen menos, por lo menos que sea dióxido de carbono. ¿Y en costo sería mejor? Son viables, se han aplicado en diferentes ciudades del mundo. La Universidad Nacional ha trabajado el tema para ciudades pequeñas con biomasa. Hay expertos en Colombia que ya la han implementado en pequeña medida y que comentan que se puede implementar en una ciudad como Bogotá de manera gradual. No se ha escuchado, la UAES, los mismos operadores las conocen, pero no se han dado la viabilidad, considero yo, por falta de voluntad política, de que el Consejo de alguna manera la conozca más y la defienda para lograr que la administración la adopte de alguna manera. Ciudades tan importantes como Tokio o países como Tokio utilizan procesos de gasificación. Total. No, es que los rellenos sanitarios para enterrar basura, digamos, están mandados a recoger. En Colombia los tenemos, el relleno de Doña Juana, que funciona muy mal, eso hay que decírselo a todos los ciudadanos. O sea, ¿por qué funciona mal? No, pues ya aquí lo han planteado algunos. El tema del lixiviado, o sea, no solamente pues no tenemos la capacidad para tratar toda la cantidad, sino que adicionalmente la planta de tratamiento que nosotros tenemos, por ejemplo, no filtra todo lo que son metales pesados, que son los más contaminantes. Y toda esa agua cae al río Tunjuelito, luego al río Bogotá. Es decir, nosotros mismos somos contaminantes de nuestros recursos naturales. ¿Y no tiene ventilación el relleno en este momento? Adicionalmente, pues como es un relleno a cielo abierto, pues el problema es que produce una cantidad de material particulado que lamentablemente la ciudad, y gases obviamente, que lamentablemente la ciudad no tiene un sistema para medir qué tanto daño nos tenemos. Cuando nosotros pregunta de desconocimiento, concejal, esos gases que no solamente afectan a la población, ¿qué tantos kilómetros pueden viajar con el viento? En la anterior administración se logró que se creara entonces todos nos estamos afectando. Hay una planta de gasificación, pero el operador no recoge el gas sigue siendo liberado. O sea, parcialmente se conduce hacia una planta de gasificación que incluso se ha dicho que no es viable económicamente y la quieren cerrar, pero si se recogiera se lograba mitigar un poco ese impacto de los gases que se producen. Cuando nosotros preguntamos por el tema de cómo estaba la calidad del aire alrededor de Doña Juana, pues obviamente por los olores. ¿En la encuesta que hicieron? No, pues, a la Secretaría de Ambiente. Ya. Entonces, la respuesta fue, mire, el único lugar donde estamos midiendo es Kennedy. Lo más cercano de mediciones es una planta que hay en Kennedy para medir la calidad del aire. Es decir, no sabemos cómo está la calidad del aire alrededor de Doña Juana. Nosotros le hemos pedido a la Secretaría de Ambiente y pues nos han dicho que lo van a colocar una planta que mida
pues el material en particular. El problema es que las plantas que nosotros tenemos en Bogotá para medir este tipo de gases, pues miden lo básico. Pero un relleno como el de Doña Juana emite toda cantidad de gases que lamentablemente no tenemos hoy la tecnología para poderlo controlar. Es decir, no solamente hay que medir lo que se llama el PM10, sino también el PM5, PM25, que es otro tipo de mediciones que permitirían definir qué tanto daño le hace el relleno de Doña Juana a todos los bogotanos. Concejal Devi, además de esta propuesta del proceso de gasificación, usted hace otra sugerencia, otra posibilidad, y es quemar la basura. ¿Qué facilidad hay para quemar la basura? ¿En costos cómo sería? ¿Por qué no se hacen estos dos procesos ahí en el relleno? Bueno, pues primero vemos que pues Bogotá ya tuvo 2 rellenos antes, ¿cierto? El del Patio Bonito, el de Cortijo, que se llenaron. Y vino luego en el 88, Doña Juana, ¿cierto? Que era una colina, la montaña ahí de Doña Juana. Y vemos, por ejemplo, ciudades que en el 88 Estados Unidos tenía 8.000 rellenos y hoy en día Estados Unidos tiene 1.600 rellenos. O sea, está bajando y está haciendo de los rellenos algo, o sea, ambientalmente mejor, y están haciéndolo algo en común entre las comunidades metropolitanas. Y es algo que se tiene que mirar, que esto no es solo de Bogotá, sino también es algo que todos producemos basura, los municipios aledaños. Ciudades como Londres tienen la pirólisis, que es el quemar las basuras. La pirólisis produce, ¿cierto? Se cree que por pirólisis, según lo que llega a Doña Juana, estos 6.000, ¿cierto? En 10 días de lo que produce Doña Juana se podrían producir 65.000 gigavatios hora, que esto es algo muy importante que se está desaprovechando y es algo que Bogotá, y quiero pues trabajar, impulsar, ahondar más en el tema para que esto produzca electricidad que va a servir para las comunidades. ¿Esto no traería también un impacto ambiental quemar la basura? Es no, decir, pero es que no es una quema. Porque no es a campo abierto, no es a campo abierto porque es controlado. Es controlado. Ese es uno de los modelos que, digamos, se ha impuesto en las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque la lógica no es acumular la basura, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros simplemente la vamos enterrando y la vamos acumulando. La cuestión es que le podamos hacer un aprovechamiento a esa basura. Y la pirólisis lo que produce es que de ahí sale energía, ¿cierto? Energía que todos utilizamos. Hay estudios que plantean que con la energía que se podría producir del relleno de Doña Juana, perfectamente se podría garantizar toda la energía que consumiría el metro de Bogotá. ¿Y por qué no se hace entonces en Bogotá si hay unos estudios y ya han visto estas posibilidades? ¿Por qué no lo hacen? Nosotros estamos proponiendo eso. Claro, ese es el camino que hay que adoptar. Nosotros justamente estuvimos la semana pasada conversando con la empresa de energía de Bogotá para que se metan en esa tarea. Vamos a ver, eso no solamente implica voluntad política, sino también cierre financiero para garantizar que no nos cueste más, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que hoy no solamente le estamos pagando por enterrar la basura sin sacar ningún aprovechamiento económico, sino que adicionalmente por la contaminación que produce el relleno de Doña Juana tenemos que pagar unos factores externos que repercuten obviamente en la salud de los bogotanos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros invitados para hablar sobre basuras, la recolección y lo que está pasando con el relleno de Doña Juana. Yo sé que el tema... Bien, seguimos en Contraste y ya nos faltan muy pocos minutos para finalizar este debate tan importante para Bogotá
sobre el relleno de Doña Juana y posibles soluciones a lo que enfrentan los capitalinos, los habitantes de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Mariluz, ya en estos últimos minutos, ¿cuál es su petición formal que usted hace en un medio de comunicación como Canal 13 a los concejales, a la administración, los administradores del relleno de Doña Juana? Que todas las entidades de la administración pública visiten nuestro territorio, conozcan el relleno sanitario Doña Juana, cómo funciona y tomen las medidas pertinentes para que por fin se cierre y no cause más efectos nocivos a la población. ¿Esa sería la salida? ¿Un cierre inminente del relleno de Doña Juana o pensar en otros terrenos, pensar en otro vertedero hacia el norte o hacia el occidente o hacia el oriente de Bogotá, concejal David? Yo digo que ya buscar otro terreno, no hay que buscar otras alternativas de aprovechamiento de los residuos y también mirar, bueno, hasta cuándo es la vida útil y ya, si es a 2030 igual ya estamos cortos, hay que ya estar estudiando una alternativa para esta metrópolis que es Bogotá y no esperar al 2025 ya cuando, no, hay que hacerlo desde ya, una ciudad planeada, futuro y es el llamado pues a la administración. Voy a aprovecharlo, concejal, frente al tema de lo que está pasando con el cauce del río Tunjuelo. Esto es una situación que se registra incluso del primer derrumbe de 1997, donde se derrumbaron 500.000 toneladas, obstruyeron el cauce del río Tunjuelo, sigue afectando, por supuesto, todo el cauce de este río y todo lo que pasa con la gente que vive en las curtiembres. Sí, pues quiero resaltar que las curtiembres incluso contaminan más el río que los mismos lixiviados, que es fuerte, pero aún es más fuerte todo lo que producen las curtiembres y pues también hay ambiente, la Secretaría de Ambiente quiero resaltar que ha trabajado fuerte y ha cerrado algunas de estas que han estado ilegales. Y pues todos los lixiviados que no son tratados en la planta también llegan al río Tunjuelo y los mismos lixiviados tratados también llegan al río Tunjuelo y que solo un 70% de estos lixiviados llegan del 100% óptimo para volver al río, el 70% están siendo con calidad. Concejal Torres, usted empezó este programa formulando y hablando sobre el tema de las transformaciones culturales. Al cierre, ¿cuál es ese mensaje útil para nosotros los ciudadanos y mejorar la situación de las basuras en Bogotá? Pues mira, la Unidad Especial de Servicios Públicos, la UAES, tiene la meta de comenzar una campaña para que los bogotanos comencemos a reciclar en la fuente. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que si los bogotanos reciclan la famosa bolsa blanca y la bolsa negra, si lo comenzáramos a hacer ya, el problema es que las dos bolsas van al mismo contenedor y al mismo relleno de Doña Juana. Entonces, la cuestión es que con el nuevo modelo de aseo de la ciudad se tiene que involucrar un nuevo sistema que permita que efectivamente si yo reciclo, pues va a contenedores separados y por ende se les hace un aprovechamiento diferente. Una vez, digamos, esté la ingeniería, los equipamientos para que eso suceda, tenemos que cada bogotano hacer lo propio para que efectivamente comencemos a separar residuos orgánicos de residuos no orgánicos, separar el vidrio, el papel, en fin. Ese es un aspecto fundamental, pero como quiero cerrar, creo que hay 4 mensajes que quisiera dejar así puntualmente. Lo primero, es necesario y urgente que se compren los predios que están alrededor de Doña Juana. Esos son 500 metros de barrera ambiental que se tiene que construir para preservar la vida de los otros ciudadanos que están en los perímetros de Doña Juana. Lo siguiente es frente al lixiviado, pues hoy se están invirtiendo, ya se contrataron por un valor de 2.600 millones de pesos la ampliación de la planta, pero adicionalmente es necesario que esa agua no caiga de una al río Tunjuelito, sino que se construya un tubo que lleve esa agua hasta la planta de tratamiento de Canoas, para que no afectemos la vida del río Tunjuelito ni la del río Bogotá, sino que llegue a una planta que realmente pueda tratar de manera integral este tipo de aguas. Adicionalmente, pues hoy tenemos una planta de biogás
digamos que aprovecha algo de lo que está allí, esa planta de biogás la tenemos que crecer, la tenemos que amplificar para que efectivamente no sigamos enterrando la basura, sino que le hagamos un aprovechamiento económico a estos residuos que produce la ciudad. Aquí es una cuestión muy importante. Esa basura que tenemos enterrada es plata que está ahí y si tuviéramos la tecnología necesaria la podríamos desenterrar, la podríamos aprovechar y no necesitaríamos otro relleno en la ciudad. Concejal Torres, muchísimas gracias. Ya para terminar, mirando el tema de la transformación cultural y en breve, profesor, ¿qué hacen ustedes los profesores con los estudiantes? ¿Les enseñan a reciclar? Porque partiendo de que usted es un docente. Sí, nuestro PDI es ambiental, social y cultural. De hecho, nosotros reivindicamos mucho la cultura campesina porque Bogotá no es solamente la urbe, lo urbano, sino que tenemos más del 75% de nuestra área con ecosistemas muy hermosos que nadie conoce. Hay un lema de los campesinos allí que hablan de que el que camina conoce y el que conoce cambia. Eso es lo que debemos hacer todos los bogotanos para lograr que... ¿Cómo es? ¿El que camina conoce? El que camina conoce y el que conoce cambia, puede cambiar. Entonces, de esta manera logramos que los concejales, los ciudadanos, los privados, el sector público, hagamos que Bogotá sea más bonita y que la basura primero se disminuya desde nuestras casas, que nosotros logremos consumir nuestros productos naturales, que ojalá volvamos al pocillo, no al vaso plástico, una cantidad de cosas que trabajan desde el colegio y que debemos trabajar todos, y además de eso que la política pública reivindique a esos campesinos y a esas personas que viven por allí, que durante muchos años han dado oxígeno, comida a la ciudad y que en este momento están siendo afectados por la disposición de basuras. Pues a ustedes muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo así súper rápido. Quiero recordar que la licencia del relleno de Doña Juana va hasta el 2022. Esperemos que en estos 6 años todas estas propuestas sean recogidas por los administradores de relleno y mejoren la parte ambiental y de salud de los habitantes de estos sectores de Bogotá. A ustedes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Contraste y nos vemos el próximo sábado a la misma hora, 10:30 de la noche por el Canal 13. Que descansen.